Bendiciones amigos y hermanos de YouTube. Una vez más con ustedes para llevar la palabra del Señor. Vamos a continuar con la serie de sabiduría. El primer mensaje que predicamos, ya lo colgamos en YouTube, es el propósito de la sabiduría, y hoy nos atañe el tema nomenclatura de la sabiduría. Y tengo una escritura para leer en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, y dice la palabra del Señor así: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tengo unos 8 puntos aquí, no tengo todo sobre lo que es sabiduría, una parte nada más, pero por lo menos con este poquito nos vamos a gozar en el Señor. Y el primer punto que tengo para ustedes es sabiduría en lo que es arte e ingenio. Dios llenó de sabiduría, de espíritu de sabiduría en arte e ingenio a unos siervos de Dios en el desierto cuando acababan de llegar de Egipto, para que construyeran los utensilios del tabernáculo de reunión, las cortinas del tabernáculo de reunión y el tabernáculo de reunión en sí, también para que diseñaran las vestiduras de Aarón y de sus hijos. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 28 verso 3, capítulo 31 versos 1 al 12, Éxodo 35 también versos 30 al 35. Todos estos versículos usted los encuentra en Éxodo para que usted vea lo que Dios hizo con estos siervos, quiénes eran ellos, cuántos eran y qué fue lo que hicieron. Sabiduría para gobernar. Lo tenemos en Deuteronomio 34, verso 9, y es el caso de Josué, que cuando Dios le dio el cargo a él como repuesto de sustituto de Moisés, Moisés puso las manos sobre él y Dios lo llenó de espíritu de sabiduría. Y esa sabiduría le servía a él para poder llevar a cabo el ministerio y gobernar al pueblo de Israel y guiarlo hacia la tierra prometida. Y esas citas usted las puede encontrar en Deuteronomio 34 verso 9. En Primera de Reyes capítulo 3 versos 3 al 15 se habla de Salomón, que era un muchacho joven y quería gobernar al pueblo de Israel, pero no tenía conocimiento, sabiduría ni experiencia. Entonces Dios se le apareció en sueño y le dio sabiduría. Y su sabiduría, dice el mismo libro de Reyes, en el capítulo 4, verso 29, fue superior a todos los reyes de la tierra. El siguiente punto que tengo para ustedes son los dichos sapiensales. Encontramos mucha sabiduría de Dios en los proverbios, en Eclesiastés y en los salmos. El cuarto punto que tengo para ustedes es palabra de sabiduría. Al don de sabiduría o palabra de sabiduría no se le conoce así en el Antiguo Testamento, sino que hasta que llegamos al Nuevo. Pero es bueno que ustedes conozcan de que la palabra de sabiduría todo el tiempo ha existido. Desde que Dios estableció al pueblo de Israel, este don comenzó a operar de una manera poderosa. Desde antes de que ellos salieran del desierto. Y tenemos el primer caso de Josué. José, en el capítulo 41 de Génesis, versos 25 al 36, él le interpreta el sueño que tuvo Faraón. Un sueño que él lo recordaba bien, pero que no lo entendía. Y Dios usó a José, le dio la interpretación, se la dio a Faraón y Dios lo promocionó a él como corregente de Faraón, es decir, como el segundo al mando en todo Egipto. Él le dijo: solamente yo estaré sobre ti. De ahí todo el reino, todo Egipto estará sujeto a tu autoridad. El segundo caso que encontramos del don de palabra de sabiduría en operación en un siervo de Dios es en el caso de Daniel, capítulo 2, versos 1 al 49. Y aquí está interpretando él el sueño de Nabucodonosor, un sueño terrible que él lo olvidó y ahora el problema era doble. No lo entendía el sueño ni tampoco lo recordaba. Y Daniel fue donde Dios, como él operaba en ese don, Dios le dio la interpretación y al recibir
la interpretación, Nabucodonosor lo promocionó como gobernador de la provincia de Babilonia. El tercer caso que tenemos siempre en el caso de Daniel está en Daniel 5, versos 24 al 31. Y es aquí la escritura en la pared. Nadie la podía interpretar, ni los sabios de Babilonia. Y Dios le dio la interpretación a él. Y Belsasar, que era el segundo en el reino, porque el rey de Babilonia era en ese tiempo Nabonido, hijo de Nabucodonosor. Entonces le ofreció poner un collar en su cuello y promulgar por todo el reino de que él era el tercer hombre en el reino, y darle un collar de oro en su cuello. Entonces, con esta interpretación de la escritura en la pared, fue promocionado por Dios Daniel como tercer hombre en el reino. Nabonido no es mencionado en la Biblia como rey de Babilonia, pero sí en arqueología bíblica. Entonces Nabonido era el rey de Babilonia, Belsasar era el segundo hombre en el reino, y Daniel, promocionado por Belsasar, llegó a ser el tercer hombre en el reino. Aleluya. Ya llegando al Nuevo Testamento, tenemos la primera mención de palabra de sabiduría, y es en el capítulo 12, verso 8, donde dice: a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Así que la palabra de sabiduría se conoce como don o palabra de sabiduría hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Pero todo el tiempo ha existido, y es bueno que ustedes lo sepan. De los 9 dones del Espíritu Santo, solo 2 nunca operaron en el Antiguo Testamento: don de lenguas e interpretación de lenguas. De ahí todos los dones del Espíritu Santo estuvieron en operación en el Antiguo Testamento, pues se habló en lenguas por primera vez y se interpretó por primera vez hasta que llegamos a la creación de la iglesia del Señor, a la fundación de la iglesia del Señor. Los primeros en hablar en lengua fueron los del aposento alto. Después comenzaron a dispararse todos los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es la interpretación de lengua. Aleluya. El siguiente punto que tengo para ustedes es espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Aleluya. Y eso lo podemos encontrar muy fácilmente en la carta de Efesios, capítulo 1, verso 17. Efesios 1, verso 17 dice textualmente la palabra del Señor ahí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Aleluya. Entonces, lo que trata de decir aquí Pablo, lo que nos está explicando aquí, es que él oraba para que toda la iglesia de Efeso recibiera espíritu de sabiduría y de revelación para llegar a conocer a Dios. Hay una cosa que yo quiero dejar bien claro: no es lo mismo conocer a Dios, que conocerlo a Él, que conocer de Dios. Yo puedo conocer mucho de Dios en las Escrituras y no conocer a Dios, que es un conocimiento intelectual. Entonces muchos, por ejemplo, en el día de hoy están haciendo el gran papelón de que tienen años de servir a Dios, pero no lo conocen. A las personas que no conocen a Dios y mueren así, Cristo les dirá en aquel día: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que está tratando de decir aquí Cristo es que el que vive en santidad conoce al Señor, y el que no vive en santidad, Él lo va a desconocer porque no conoce al Señor, no vivió para Él. Esa palabra que usa en ese verso, no os conozco, apartados de mí, esa palabra es la palabra conozco, es la palabra ginosco, que significa conocer lugares, conocer personas, conocer a Dios, y tiene una implicación sexual también. Conocer a alguien sexualmente. Y la Escritura dice que José, padre de Jesús, padre adoptivo de Jesús, no conoció a María sino hasta después que el niño nació. Es la misma palabra ginosco. Entonces, conocer a Dios es muy importante, porque nos garantiza a nosotros entrar al reino de Dios. No conocer a Dios implica perder el reino, no heredar el reino de Dios. Y es por eso que Jesús dice: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad.
Entonces, conocer a Dios es vivir en justicia y santidad de la verdad. No conocer a Dios es lo contrario de eso. Eso es bueno que ser aclarado, pues, porque él, como el hombre que había levantado esta iglesia de Efeso, en lo que hoy es la moderna Turquía, porque Efeso quedaba en una región de lo que hoy es la moderna Turquía. Entonces, él estaba como padre espiritual orando por ellos para que recibieran ese espíritu de sabiduría y de revelación y llegaran a conocer al Señor y vivieran como Él vive. Muchas veces Pablo ha dicho en las Escrituras, dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso le dijo a Timoteo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El siguiente punto que tengo para ustedes es la multiforme sabiduría de Dios. En Efesios, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, capítulo 3, verso 10, dice textualmente la palabra del Señor, aleluya, para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que estas sabidurías que están repartidas en la iglesia, aquí Pablo le llama multiforme sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene muchos matices, es decir, las habilidades con los que los hombres y las mujeres de Dios tienen en la iglesia del Señor es diferente, no son los mismos, no son las mismas, las funciones son diferentes, el derrotero es el mismo, pero su forma de operar es diferente. Es decir, cuando yo hablo de derrotero, hablo que el rumbo de ellos es glorificar a Cristo, exaltarlo a Él, es verdad, pero las funciones son diferentes. Así que usted puede ver a los hermanos con diferentes habilidades, con diferentes dones, con diferentes ministerios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice. En Romanos capítulo 12, verso 4, se nos da una idea de cómo funciona esto de la multiforme sabiduría de Dios que opera en el cuerpo de Cristo. El verso 4 del capítulo 12 de Romanos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ahí está, ¿ves? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que imparte el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahí está, pues. Así que la multiforme sabiduría de Dios está dentro del cuerpo de Cristo y son todas las funciones diversas que hay ahí, que sirven para bendición de los oyentes y sirven también para glorificar a Cristo. Aleluya. El siguiente punto que tengo para ustedes es la sabiduría oculta. Aleluya. La sabiduría oculta la encontramos en Primera de Corintios capítulo 2. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 2. Y quiero leer nada más unos dos versículos ahí de Primera de Corintios capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido, o no le ha sido revelado al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que la sabiduría oculta es tremenda. La sabiduría oculta, aquí son los misterios del reino, que están preparados para que nos sean revelados a nosotros, dice él. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a darles un ejemplo de esta sabiduría oculta que le fue revelada al apóstol Pablo en el libro de Efesios. Aleluya. Rapidito, en el libro de Efesios, gloria a Dios, capítulo 1, versos 7, y dice la palabra del Señor:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese misterio de su voluntad es la sabiduría oculta, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él tuvimos asimismo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así que la sabiduría oculta son los designios de su voluntad. Nos hizo abundar en sabiduría, dice el apóstol. Y aquí esto que acabo de leer es parte de la sabiduría oculta, pero esa es inmensamente grande. Muchas de esa sabiduría oculta está regada, está expandida en todo lo que es las escrituras del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Aleluya. Gloria a Dios. El siguiente punto que tengo para ustedes, amados hermanos, es la sabiduría para discernir e interpretar eventos escatológicos. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Voy a darle otra escritura. Apocalipsis 17. Aleluya. Apocalipsis 17. Versos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que hay sabiduría para interpretar y discernir eventos escatológicos. Bien claro está ahí. Aleluya. Aleluya. Voy con el último punto. Sabiduría infinita, profunda, incomprensible e inalcanzable. En el libro de Romanos, capítulo 11, 33 al 36, dice la palabra del Señor en Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? La respuesta es nadie. ¿Y quién fue su consejero? La respuesta es nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Me quedo con el verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? En la actualidad, y siempre ha sido así, los reyes de la tierra y los presidentes de un país, como el caso de ahora, tienen asesores legales, tienen asesores en materia de política exterior, en materia de derecho internacional. En fin, en todas las materias importantes para una casa de gobierno hay asesores para cada materia, y son individuos muy preparados. El presidente no lo sabe todo. No, puede ser un hombre preparado con 2 o 3 títulos, pero no tiene toda la ciencia, no tiene todo el conocimiento científico habido y por haber. Entonces él se hace valer de personas que lo asesoren en materia fiscal, en materia de política exterior, en materia de derecho internacional, en materia de guerra. En algunos países hay hasta ministros de guerra, pero todos ellos tienen asesores. Dios no tiene ningún asesor. Por eso dice aquí, ¿quién fue el que le dio consejo a él? No, pues nadie. Dios no necesita de nadie. Él es absolutamente sabio. Él es todo sabio. No tiene necesidad de que nadie le enseñe. Entonces, pero la sabiduría de Dios es tan profunda que solo podemos conocer algunas cosillas, lo que Él permite que conozcamos. Pero su mente es imposible de alcanzarla, sus designios, sus proyectos de profundidad, lo que Él piensa hacer en el futuro, cómo lo va a hacer. Algunas cositas medio las sabemos, porque están allí en la Biblia.
Pero profundidad en cada una de esas cosas nosotros no tenemos, a menos de que Él decida irnos proporcionando cierta cantidad de conocimiento por medio de la revelación de la palabra, según los designios de su voluntad, como lo hizo con Pablo, que cuando leíamos Efesios capítulo 7 al 11, que dice que nos hizo sobreabundar en sabiduría para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Ese misterio de su voluntad es la sabiduría oculta. Aleluya. Dios me les bendiga y me les guarde. Gracias le doy a Dios por darme la oportunidad de estar frente a ustedes y de llevarles este granito de arena de esta palabra del Señor, pues no tengo toda la revelación ni lo sé todo, el que todo lo sabe es Dios. Pero con mi poquito de conocimiento yo les bendigo. Recuerden suscribirse, por favor, para que usted nos apoye con este canal y con esta empresa. Por favor, dele clic a la campanita para que usted reciba notificaciones periódicas de los videos que estamos colgando en YouTube, que estamos subiendo a YouTube. Por favor, comparta este mensaje con otras personas necesitadas de sabiduría de Dios. Algo van a aprender en el nombre del Señor. Y recuerda, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios me les bendiga y me les guarde.